Una política de derechas que se dice feminista y acaba diciendo que Vox también es feminista. Una humillación pública y encarnizada como flotador para la negociación. Un error estratégico ya imposible de corregir. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, menú del día en el PP. La palabra de Guardiola y doble ración de Vox. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. El periodismo valiente solo es posible cuando detrás hay personas comprometidas que lo sostienen. Ayúdanos a seguir haciendo investigaciones exclusivas y a blindarnos ante los poderosos para seguir contándote lo que otros no quieren que sepas. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. La primera vez que María Guardiola tuvo que comerse sus palabras fue hace 2 años. Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Eso dijo la líder del PP en Extremadura, no en campaña, sino después de las elecciones, que no pactaría con la ultraderecha. Y en cuestión de días todo cambió. Vox entró en el gobierno de Guardiola. Yo tengo la firme convicción de que nos une mucho más de lo que nos separa. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. 2 años después hemos vivido la secuela de aquella película. El personaje principal ya tenía menos credibilidad, pero esta es María Guardiola en diciembre de 2025, en plena campaña electoral. Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal. En campaña se dicen muchas cosas, pero esta es la María Guardiola de hace una semana, ya después de las elecciones. Lo que no puede ser es que el Partido Popular tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer. Y sin embargo, 7 días después, siguen las negociaciones para el nuevo gobierno de Extremadura y esta es María Guardiola volviendo a arrastrar sus principios y su palabra. Pero el feminismo que defiendo estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. ¿Se enorgullece entonces de su pacto con Vox en el año 2023? Mucho. Así que la lideresa que dijo que no pactaría con Vox porque era un partido machista y que luego dijo que Vox tenía un tufo machista, ahora acaba diciendo que sí, que ella es feminista, pero es que Vox también lo es. Pues este es el feminismo de Vox que Guardiola dice que puede compartir. Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía, casi tanto como la de los hombres. Yo creo que eso hasta una señora de letras lo entiende. Hasta eso lo entiende. La mujer se cobra menos, es sencillamente porque así lo decide ella. El Partido Popular ha provocado 2 adelantos electorales, en Extremadura y en Aragón, y lo único que ha conseguido es darle un chute de votos y protagonismo a Vox, que huele la sangre y está en plena operación para humillar al PP. Sucede con la inmigración, con el cambio climático, sucede en Aragón, en Valencia, y María Guardiola es el resumen perfecto de cómo el PP está dejando que la ultraderecha sea el centro de todas las atenciones, tanto que hasta la portavoz nacional del PP le da la razón a los hermanos rebeldes de Vox para que no se enfaden mucho, no vaya a ser que fuercen una repetición electoral. Yo no sé si usted tiene hermanos, yo tengo 3. Y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos. Lo que quiero decir es que en campaña se dicen muchas cosas. Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aitor Ribeiro es el compañero del Diario.es que cubre la información relacionada con el Partido Popular. Aitor decía, la portavoz del PP, que, bueno, estas cosas se dicen en campaña, pero es que María Guardiola ha sido muy contundente contra Vox después de las elecciones. Y esto de que el PP no podía travestirse de Vox, lo dijo hace una semana. ¿Qué ha pasado, de nuevo, entre hace una semana y ahora, que Guardiola dice que su feminismo es compatible con el de Vox? Pues ha pasado lo mismo que pasó en 2023, que la Dirección Nacional del PP ha llamado a capítulo a su baronesa extremeña para reconducir su estrategia de negociación con Vox. El lunes el Partido Popular decidió sacar en la habitual rueda de prensa
después del comité de dirección. Normalmente pues comparece Miguel Tellado como secretario general, pero el lunes optaron por Carmen Fúnez. Salió una mujer a dar la rueda de prensa de los lunes para mandarle un recado directo a María Guardiola: más trabajar y menos ruido. El Partido Popular considera que María Guardiola solo ha abundado en declaraciones que han enrarecido la negociación con Vox y obvian que en realidad quien llegó primero y golpeó primero fue el propio Santiago Abascal, que en el inicio de la campaña electoral del pasado mes de diciembre ya dijo, uno, que no descartaba una repetición electoral, y dos, que uno de sus objetivos era sacar a María Guardiola de la ecuación, cobrarse esa pieza política que Vox persigue desde 2023. La sensación es que en cada territorio, Aitor, Vox le marca un ritmo al PP, ¿no? Que va bailando un poco al antojo de Santiago Abascal, porque la relación con Guardiola en Extremadura no parece, por ejemplo, la misma que con el candidato de Aragón, con el que también tendrán que pactar, que es Jorge Azcón. La relación de Vox con María Guardiola y con Jorge Azcón es bien diferente. Y María Guardiola, digamos que representa para Vox todo lo malo que hay en eso que Santiago Abascal le gusta llamar la derecha cobarde, ¿no? Una mujer de derechas, claramente de derechas, pero que no se atreve a ir hasta el final contra las políticas de género, contra las políticas de integración de las personas migrantes, contra las políticas que pretenden normalizar la presencia de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etcétera, en el día a día. Como recordatorio, durante la campaña electoral, Santiago Abascal se refería irónicamente a María Guardiola como María Montero, en referencia a Irene Montero, y luego que María Guardiola, digamos que es rival más débil en el sentido de que tampoco cuenta con el respaldo de la dirección nacional, o no cuenta con todo el respaldo de la dirección nacional del Partido Popular, porque Feijóo ha demostrado, tanto en 2023 como ahora, que a la mínima se va a colocar en una posición equidistante entre su presidenta autonómica y Vox, se coloca en una posición de equidistancia y vende a María Guardiola, que es lo que pasó el lunes con Carmen Fúnez. Una mujer salió a decirle a otra mujer que valía ya de hacer ruido y que se pusiera a trabajar. Y este último elemento también es importante. María Guardiola es una mujer y Jorge Azcón es un hombre. Y la extrema derecha, al menos esta que tenemos en España, es profundamente machista. María Guardiola vino a decir que su palabra vale menos que el cambio en Extremadura, ¿no? Que echar al PSOE del gobierno. Y supongo que sus votantes están de acuerdo porque 3 años después han vuelto a votarla. Pero claro, eso te deja, Aitor, sin principios y sin capacidad negociadora. ¿Crees que Vox puede forzar repetición electoral ante una Guardiola tan débil? La decisión es de Vox y dependerá de la estrategia que tenga diseñada Quico Méndez Monasterio, que es quien dirige el 100% de la estrategia de Vox, y lo basa todo en la proyección electoral y en los sondeos. Digamos que su criterio es qué nos viene bien ni siquiera para conseguir nuestros objetivos políticos o ideológicos en Extremadura o para gobernar Extremadura qué nos viene bien para conseguir nuestro objetivo, que es sorpasar en algún momento al Partido Popular, es decir, seguir la estela de Le Pen, de Meloni o de otros en Europa, convertir a las derechas o los partidos conservadores clásicos, democristianos, etcétera, del siglo XX, como pasó en Francia, en partidos con un 5, un 6, un 7% de voto, y convertirse ellos en el 30, 35, 40, la nueva derecha. Y ese es su objetivo, usar Extremadura para engordar Aragón, usar Extremadura y Aragón para engordar Castilla y León, y luego usar las tres para engordar Andalucía, y con todo eso ir a las municipales y a las generales, etc. Y claro, cuando el Partido Popular hace una lectura nacional de la estrategia y obvia cómo está la situación en las comunidades autónomas, pues se puede encontrar con que al final del ciclo, en junio, Juan Manuel Moreno pierda su mayoría absoluta en Andalucía. Y este es el auténtico riesgo, porque es que Moreno no solo es, digamos, junto con Ayuso, el principal varón, el principal presidente autonómico con más poder y más proyección que tiene el Partido Popular, sino que está llamado a ser el sucesor natural, el heredero natural de Feijóo, o al menos a representar dentro del Partido Popular una visión un tanto más edulcorada, más moderada y una mayoría más amplia que coja
no solo a la derecha, sino que movilice también o intente representar a una parte del centro izquierda. Y si Moreno pierde esa mayoría absoluta, yo creo que el proyecto político tanto de Feijóo como del propio Moreno quedaría muy tocado. Aitor, tenemos otro ejemplo vigente de esta misma semana de cómo Vox es el que establece los nuevos estándares de la derecha, ¿no? Es Vox el que propone una ley para multar a las mujeres que lleven burka o niqab en espacios públicos en España y el PP vota a favor de tramitarla. Y entonces Junts dice, no, voto en contra, pero porque yo voy a sacar mi propia ley para prohibir el burka y el niqab. Todas las derechas acaban orbitando alrededor de la ultraderecha. Sí, esto ya lo vimos en las últimas 2 décadas en Europa y a mí me sorprende mucho que el Partido Popular, con la perspectiva que le da haber visto qué ha pasado en Francia, qué ha pasado en Italia, qué ha pasado en Reino Unido, qué ha pasado en Austria, qué ha pasado en Alemania, en el norte de Europa, donde, digamos, las derechas populistas, las extremas derechas, han acabado con la hegemonía de las derechas clásicas conservadoras fundadas en el siglo XX. Y siempre ha ocurrido lo mismo. Cuando la derecha compra el marco de la ultraderecha, pues al final la gente va a la ultraderecha. Feijóo lleva haciendo esto ya un par de años largos, ¿no? Al menos desde 2023, pero sobre todo desde 2024. Cuando empezó a comprar el marco de que había una correlación directa entre presencia de personas migrantes y aumento de delincuencia e inseguridad en los barrios, que luego a veces Feijóo lo expresa como que se cambia la naturaleza de los barrios o se cambia la identidad de los barrios, ya no tiene nada que ver. Pero sin embargo, tú luego en Europa pactas un acuerdo migratorio con el Partido Socialista Europeo, con los liberales, con una parte de la izquierda, con el Partido Verde, y claro, llega Vox, que se mantiene al margen de ese pacto migratorio en Europa, que se mantiene al margen del Pacto Verde, que se mantiene al margen del reparto de poder en la Unión Europea, la Comisión Europea, y explica que en realidad la derecha del Partido Popular es una derecha fake, que dice que les imita en el discurso, pero que luego no implementa las medidas. Y que si quieres que no haya migrantes en tu barrio, pues entonces lo que tienes que hacer es votar a Vox. Y en el momento en el que la gente escucha que el Partido Popular y Vox defienden o dicen que efectivamente la presencia de personas migrantes en los barrios aumenta la inseguridad, pero uno no actúa para deportar a 7 millones de personas y el otro sí, pues entonces, si tú te crees que las personas migrantes provocan inseguridad, obviamente vas a votar al partido que te plantea sacar ese problema de tu barrio. Bueno, pues eso lo puedes trasladar a todos los ámbitos. Feijóo llegó en 2022 prometiendo tener el antídoto contra Vox y está en 2026 copiando el argumentario ideológico de Vox. Y el resultado es que Vox cada vez está más fuerte en las urnas y en las encuestas. Hagamos una pequeña parada en Valencia, en la Comunitat Valenciana, donde Carlos Mazón se fue, pero ha llegado un Pérez Llorca, sucesor, sin elecciones. Y sin campaña electoral, el ruido ha sido otro, ¿no?, en esa relación entre el PP y Vox. Sí, es un ejemplo paradigmático, ni con Pérez Llorca ni con Carlos Mazón. Vox fue fundamental para que Mazón se sostuviera al frente de la Generalitat Valenciana un año después de la Dana, y no lo hacían por afinidad personal, lo hacían por su propio interés, porque no solo sostenían a Mazón, sino que a la vez obligaban a Mazón y a todo el Partido Popular a comprar sus marcos discursivos, alentando que la falta de presas o el descontrol sobre el agua, la falta de obras, el empecinamiento ideológico por el cambio climático, etcétera, estaba detrás de la tragedia de octubre de 2024. Entonces, Carlos Mazón salió a leer una declaración en la que asumió que la ideología de género era mala, que las políticas ecologistas estaban detrás de la Dana, que había que echar a los menores migrantes y devolverlos a su país, etcétera, etcétera. Y Juanfran Pérez Llorca ha hecho exactamente lo mismo. Y es lo que le piden a Guardiola y es lo que le van a exigir a Jorge Azcón en Aragón. Donde ocurra, Vox investirá con más o menos dificultad o con más o menos teatralización a los presidentes del Partido Popular. Donde no ocurra, Vox forzará una repetición electoral. La última, Aitor. En todas estas negociaciones que estamos viendo de gobiernos autonómicos, me da la sensación de que Vox está haciendo algo un poco diferente a lo que hemos visto
en las típicas negociaciones de coaliciones en comunidades, ayuntamientos o incluso en el gobierno anteriormente, ¿no? Normalmente las negociaciones son de reparto de poder. Yo te pido 3 consejerías y una vicepresidencia, tú me dices que no, que una, y bueno, llegamos a algún punto intermedio. Pero Vox parece más interesado en lo simbólico, ¿no? En obligar al PP a darles protagonismo, a pasar por el aro ideológico, y ya luego pues veremos quién gestiona qué. Claro, porque en 2023, cuando Vox entró en los gobiernos autonómicos en Castilla y León, en Aragón, en Extremadura, etc., un año tardaron en darse cuenta de que el Partido Popular se los estaba merendando, de que estaba asimilando a Vox. Compartir gobierno desde una posición, digamos, menor, pues hace que si el partido mayoritario juega bien sus cartas, pues acabe fagocitando al partido subalterno. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces y podemos convenir que ocurrió en España entre 2020 y 2023, cuando Podemos entra al gobierno, Unidas Podemos, y la acción de gobierno con el Partido Socialista hace que tu crítica sea menor, obviamente, porque compartes gobierno y tienes que pactar también, pues comerte cosas que no te apetecen, y eso hace que tu votante, que te vota como referente para cambiarlo todo, ¿no? Cuando tú haces una impugnación del sistema, pues te votan para que lo cambies, pues se desencante o diga, bueno, pues ya me voy al PSOE porque me garantiza estabilidad o lo que sea, cada persona hará su lectura. Esto Vox lo vio claro y se fue del gobierno. Y es que desde entonces no ha parado de crecer. Vox no es que no quiera gobernar. Si Vox consigue una consejería con un presupuesto concreto y que le permitan gastárselo libremente, probablemente quiera hacerlo, porque al final realmente desde donde se cambian las cosas es desde los gobiernos. Pero Vox prefiere que el Partido Popular le compre el marco ideológico para luego obtener rédito electoral, porque su objetivo es gobernar España. Y además es que uno de sus objetivos es acabar con las comunidades autónomas. Es un poco también contradictorio. Entonces su objetivo es ganar al Partido Popular en las urnas y gobernar España. Y todo va dirigido hacia ese objetivo. Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.